La ciudad era exactamente como la había imaginado, quizá incluso más hermosa. El cielo gris parisino se cernía bajo sobre los edificios históricos. El Sena reflejaba la suave luz de las farolas y el aire transportaba el aroma a pan recién hecho de una panadería cercana. Ana se ajustó el abrigo al bajar de un taxi frente a una residencia de estudiantes. Le temblaban los dedos, no de frío, sino de anticipación. Era el momento, un nuevo comienzo con el que había soñado durante años: estudiar arte en París, caminar por las mismas calles que los grandes pintores que habían forjado la historia. Pero ahora que estaba allí, un extraño nerviosismo se apoderó de su pecho. Y si no era tan mágico como había imaginado, con su maleta rodando, Ana entró al vestíbulo y se acercó a la recepción. Bonjour, saludó a la recepcionista, con un francés aún un poco vacilante. Soy Ana Duarte. Tengo una habitación reservada. La mujer escribió algo en el ordenador y asintió. Sí, habitación 204. Compartirá habitación con Cecilia Montaigne. Ana parpadeó. No se había dado cuenta de que tendría una compañera de habitación. Tras recoger la llave, subió en el ascensor, con el corazón latiendo un poco más rápido en cada piso. Al llegar a la puerta, dudó un segundo antes de girar la manilla. Lo primero que notó fue el aroma a perfume caro, algo floral pero intenso. Luego, vio bolsos de diseñador desperdigados, ropa cuidadosamente doblada y un abrigo forrado de piel sobre la silla. Y entonces, por fin, la vio. Cecilia estaba sentada en la cama, hojeando su teléfono con naturalidad. Estaba deslumbrante sin esfuerzo. Su larga melena castaña oscura le caía sobre los hombros, su piel impecable, su postura serena, como si perteneciera a un editorial de moda en lugar de a una residencia universitaria. Apenas levantó la vista. Oh, tú debes ser Ana, dijo en tono neutro. Ah, sí, hola. Ana se removió torpemente, metiendo la maleta. Supongo que somos compañeras de piso. Cecilia asintió, recorriendo a Ana con la mirada, rápida y evaluativa, antes de volver a su teléfono. Ana no sabía si era simplemente distante por naturaleza o si ya había decidido que no le interesaba conversar. Como no quería quedarse allí como una tonta, Ana se dedicó a desempacar. La habitación era pequeña pero acogedora: 2 camas, un escritorio, un armario y una ventana con una vista panorámica de los tejados parisinos. El tipo de lugar en el que Ana siempre había soñado alojarse. Pero algo en la atmósfera se desvaneció. Cecilia no había dicho ni una palabra más. Intentando romper el silencio, Ana echó un vistazo a la pila de libros en la mesita de noche. ¿Te gusta la fotografía?, suspiró Cecilia, como si el esfuerzo de responder fuera una molestia. Sí. Ana esperó a que explicara más, pero cuando quedó claro que no lo haría, volvió a su maleta. Genial, esto va a ser divertido, pensó. Esa noche, mientras Ana yacía en la cama, miró al techo, escuchando los sonidos apagados de la ciudad. Se suponía que París sería un sueño, en cambio, ya se sentía complicado. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana sería mejor. Tenía que serlo. A la mañana siguiente, Ana se despertó con el sonido de un secador de pelo, parpadeando ante la suave luz matutina que se filtraba por la ventana. Se giró y vio a Cecilia de pie frente al espejo, peinándose con naturalidad. Ya estaba vestida: vaqueros negros, un abrigo a medida y unas botas de cuero que parecían demasiado caras para una residencia de estudiantes. Ana gimió y se incorporó, frotándose la cara. ¿Siempre te despiertas tan temprano?, preguntó Cecilia, mirándola a través del espejo. Algunas tenemos cosas que hacer. Ana frunció el ceño al oír el tono, pero decidió ignorarlo. Se levantó, se estiró y se dirigió al pequeño baño compartido. Para cuando salió, Cecilia ya se había ido, dejando solo el persistente aroma de su perfume. Suspirando, Ana sacó su cuaderno de dibujo del bolso. Estaba decidida a explorar la ciudad hoy,
Sola si era necesario. Esa noche, cuando Ana regresó a la habitación, la recibió la música a todo volumen. Cecilia tenía su portátil abierto y sonaba una canción pop francesa mientras se recostaba en la cama, revisando su teléfono. Ana dudó antes de aclararse la garganta. «Oye, ¿te importaría bajar un poco?» Cecilia levantó la vista, arqueando una ceja. Ni siquiera está tan alto. Sí, pero esperaba trabajar un poco. Cecilia puso los ojos en blanco, pero bajó un poco el volumen. Ana exhaló, conteniéndose una réplica. Como había terminado con alguien tan insoportable, más tarde esa noche, mientras Ana dibujaba en su cama, oyó a Cecilia reír suavemente. Curiosa, levantó la vista y la vio mirando su teléfono, sonriendo con sorna. «¿Qué te hace tanta gracia?», preguntó Ana sin poder contenerse. Cecilia giró el teléfono hacia ella. «Este tipo me acaba de mandar la frase más ridícula para ligar. ¿Eres mago? Porque cada vez que te miro, todos los demás desaparecen». Ana resopló. «¡Qué horror!». Cecilia rió entre dientes. «Lo sé, ¿verdad? Y aún así, a algunas personas les funciona». Ana negó con la cabeza, sorprendida por el breve momento de frivolidad. Era la primera vez que Cecilia parecía normal, menos reservada, una conexión inesperada. Durante los días siguientes, sus interacciones se mantuvieron tensas, pero con destellos de algo diferente. Una tarde, Ana estaba en su escritorio, luchando con un boceto. Suspiró frustrada, frotándose la frente. Cecilia, que estaba leyendo en la cama, la miró. «¿Qué pasa?». Ana dudó. «Es que intento capturar la escena de la calle, pero se ve plana, como si le faltara vida». Cecilia se incorporó, ladeando ligeramente la cabeza. «Déjame ver». A regañadientes, Ana le entregó el cuaderno. Cecilia lo estudió un momento antes de asentir. Un contraste único. Sombras. Movimiento. Cogió un lápiz y, sin preguntar, añadió unos trazos. La diferencia era sutil pero impactante. La escena ahora tenía profundidad. Ana miró la página y luego a Cecilia. «De verdad que está muy bien». Cecilia sonrió con suficiencia. «Lo sé». Por primera vez desde que se conocieron, Ana le sonrió. «Quizás esto no sea tan terrible después de todo». Los días siguientes transcurrieron a un ritmo extraño. Pequeños enfrentamientos, momentos inesperados de comprensión y una tensión subyacente que ninguna de las dos podía explicar del todo. Una noche, mientras Ana dibujaba junto a la ventana, Cecilia cerró el cuaderno con un suspiro. «Llevas aquí más de una semana y lo único que haces es ir a clase, dibujar y quejarte de mi música». Ana frunció el ceño y dejó el lápiz. «No me quejo mucho». Cecilia sonrió con suficiencia. «Claro. Solo haces muecas». Puso los ojos en blanco, pero no había terminado. «Viniste a París, pero te comportas como si estuvieras en cualquier otro lugar. ¿De verdad has visto la ciudad?». Ana dudó. Había paseado, sí, pero casi siempre sola, visitando museos, intentando asimilarlo todo en silencio. Cecilia interpretó su silencio como una confirmación. «Ya está. Vamos a salir», Ana parpadeó. «Espera, ¿qué?». «Necesitas un tour como Dios manda, y no algo turístico. El París de verdad». Cecilia agarró su abrigo. Ana intentó discutir, pero se contuvo. Cecilia ya estaba agarrando su propia chaqueta. Su expresión no dejaba lugar a dudas. A través de los ojos de Cecilia, la noche era fresca y las luces de la ciudad brillaban sobre el pavimento mojado. La guió con seguridad, serpenteando sin esfuerzo por las calles como si perteneciera a ese lugar. En lugar de llevarla a los lugares emblemáticos habituales, Cecilia la guió a un callejón escondido donde músicos callejeros tocaban jazz suave,
Luego a una pequeña panadería que, según ella, tenía los mejores croissants de todo París. Cecilia dijo, partiendo un trozo de croissant, esto es de lo que los turistas nunca encuentran. Luego señaló a Ana con diversión. ¿Y tú? Eres básicamente una turista. Ana resopló. No soy una turista. Vivo aquí. Cecilia arqueó una ceja. Entonces deja de comportarte como tal. Ana quería discutir, pero tenía que admitirlo, esto se sentía diferente. La ciudad se sentía más íntima, más viva. Mientras caminaban, pasaron por un puente con vistas al Sena. Ana se detuvo, apoyada en la barandilla. El reflejo de las luces de la ciudad en el agua era hipnótico. Cecilia permaneció a su lado, en silencio por un momento. ¿Alguna vez piensas en qué te trajo aquí? Ana la miró. Todo el tiempo. Cecilia exhaló, con la mirada fija en el agua. Yo también. Algo en su tono hizo que Ana se detuviera. Había algo oculto bajo la habitual confianza de Cecilia, algo que no estaba diciendo. Pero antes de que Ana pudiera preguntar, Cecilia sonrió con suficiencia. Bueno, basta de charlas serias. Necesitas ver una cosa más. Un momento suspendido en el tiempo, caminaron hacia Montmartre. Sus calles sinuosas ahora estaban más tranquilas, el aire más fresco. Cecilia condujo a Ana por las escaleras hacia el Sacré-Cœur. Ana había visto fotografías de la basílica antes, pero estar allí de noche, con París extendiéndose infinitamente abajo, le parecía surrealista. «¡Guau!», susurró Ana. Cecilia se cruzó de brazos, satisfecha. «Te lo dije». Ana se giró hacia ella, sonriendo. «Tenías razón». Le costó encontrar las palabras. Esto es, Cecilia la miró a los ojos, algo cambió en su expresión. La sonrisa fácil se desvaneció, reemplazada por una más pensativa. Por un instante, se quedaron allí, con la ciudad zumbando suavemente a su alrededor. Entonces Cecilia apartó la mirada, exhalando como si rompiera un hechizo. «Vamos, vámonos antes de que te congeles». Ana la siguió, pero mientras bajaban las escaleras, no pudo evitar la sensación de que algo entre ellas había cambiado. Los días posteriores a su noche en Montmartre se sintieron diferentes. Ana no podía explicarlo del todo, pero algo había cambiado. Los silencios entre ella y Cecilia ya no eran incómodos, estaban cargados. Los pequeños encontronazos que habían tenido ahora parecían más bromas que conflicto. Y ahí estaban las miradas. Ana sorprendió a Cecilia observándola mientras dibujaba. Su mirada se detuvo un segundo de más. Las sonrisas habituales de Cecilia se suavizaron, convirtiéndose en algo más reflexivo. Cuando Ana habló, ninguna de las dos lo mencionó, pero estaba ahí, innegable y cada vez más fuerte. Una noche, Cecilia encontró a Ana mirando la ciudad desde la ventana de su dormitorio, pensando en escaparse. Cecilia bromeó, apoyada en el marco. «Ana». Ana sonrió, solo pensando en lo diferente que se sentía este lugar ahora. Cecilia ladeó la cabeza. «¿Diferente en qué?». Ana dudó por ti, estuvo a punto de decir, pero en cambio, se encogió de hombros. «No lo sé. Siento que estoy aquí de verdad, no solo de paso». Cecilia la observó y luego asintió hacia la puerta. «Vamos a dar un paseo». Pasearon por el Sena. Las calles estaban más tranquilas por la noche, el aire frío hacía visible su aliento. Cecilia condujo a Ana hacia el río, donde el agua brillaba bajo el resplandor de los puentes. Caminaron despacio, rozándose las manos de vez en cuando. Cada vez que ocurría, el corazón de Ana latía un poco más rápido. Se detuvieron ante una barandilla de piedra con vista al agua. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes?, preguntó Cecilia de repente. Ana se giró hacia ella. ¿Qué quieres decir?
Cecilia exhaló, mirando el río. Como si te hubieras quedado en casa en lugar de venir aquí. Si hubieras elegido algo más seguro, algo más fácil. Ana pensó por un momento. No creo que fuera feliz. Incluso cuando es difícil, sé que aquí es donde debo estar. Cecilia la miró y, por un instante, Ana vio algo vulnerable, algo desprotegido. Lo dices tan simple, murmuró Cecilia. Ana dudó un instante y luego le dio un suave codazo en el hombro. Quizás sí. Quizás solo complicamos demasiado las cosas. Cecilia soltó una risa silenciosa. Quizás en el momento en que todo cambie. El aire entre ellas se hizo más denso. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron, dejando solo el silencio del río y el zumbido lejano de los coches que pasaban. El pulso de Ana se aceleró cuando Cecilia la miró de frente. Ana, dijo Cecilia en voz baja. Ana tragó saliva. Sí. Cecilia dudó un segundo, luego extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Ana contuvo la respiración. Entonces Cecilia la besó. Al principio fue suave, vacilante, como tanteando el terreno. Pero cuando Ana no se apartó y se inclinó, acercándose más, la vacilación se desvaneció. El beso se profundizó, lento y absorbente. Olvidó el aire frío, cuando finalmente se separaron, Ana apenas podía respirar. La mano de Cecilia se detuvo en su mandíbula, su pulgar rozando suavemente la mejilla de Ana. No me lo esperaba, admitió Ana, con una voz apenas por encima de un susurro. Cecilia sonrió con sorna, pero había algo de incertidumbre en ella. Yo tampoco. Se quedaron allí, con la ciudad extendiéndose tras ellas, el momento suspendido entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Ninguna habló mientras regresaban, pero sus manos volvieron a rozarse. Esta vez, Cecilia no se apartó. Ana tampoco. A la mañana siguiente del beso, Ana se despertó con una extraña mezcla de emociones. Emoción, nerviosismo y algo más que no supo definir. Se giró de lado y vio a Cecilia aún dormida, con el rostro relajado y el cabello ligeramente despeinado contra la almohada. Por un instante, Ana se permitió observarla. ¿Y ahora qué?, se preguntó, como si percibiera sus pensamientos. Cecilia se movió, abriendo los ojos de golpe, fijándose en los de Ana. Una sonrisa lenta y perezosa se dibujó en sus labios. Buenos días, murmuró Cecilia con la voz ronca por el sueño. Ana sintió que se le calentaba la cara. Buenos días, pensó. Por un segundo, se sintió natural, como si algo se hubiera asentado entre ellas. Pero entonces Cecilia se estiró, se incorporó y el hechizo se rompió. Se levantó de la cama, pasándose una mano por el pelo. Tengo clases en 1 hora. Necesito un café. Ana también se incorporó, intentando observar la expresión de Cecilia. Parecía normal, nada había cambiado. Y entonces fue cuando la duda la invadió. Empieza la evasión. El resto del día transcurrió sin incidentes. Cecilia no evitaba a Ana precisamente, pero algo en ella se sentía diferente, más distante, más desapegada. Ana se dijo a sí misma que lo imaginaba. Pero para cuando regresaron a su dormitorio esa noche, la tensión entre ellas era innegable. Cecilia pasó casi toda la noche con el teléfono, riéndose de vez en cuando de los mensajes que recibía. Apenas miraba a Ana. Ana intentó concentrarse en su cuaderno de dibujo, pero el lápiz le pesaba en la mano. Finalmente, no pudo más. Vamos a hablar de ello, exclamó Cecilia, recostada en la cama, no levantó la vista. ¿Hablar de qué? A Ana se le revolvió el estómago. De anoche. Cecilia finalmente la miró a los ojos, con una expresión indescifrable. ¿Qué hay de eso? Ana parpadeó. ¿Hablas en serio? Cecilia suspiró, dejando el teléfono. Ana,
Solo fue un beso. A Ana se le encogió el pecho. ¿Solo un beso? Cecilia apretó la mandíbula ligeramente, como si no estuviera segura de si le gustaban las palabras que salían de su boca. Sí, nos dejamos llevar por el momento. No tiene por qué significar nada. Ana sintió que le habían quitado el suelo bajo los pies. Se había permitido creer, solo por un segundo, que esto era real, que había significado algo. Se tragó el nudo en la garganta. Bien. Lo pillo. Cecilia dudó una fracción de segundo. Parecía que quería retractarse, pero en cambio, se dio la vuelta. Ana se mordió el interior de la mejilla. ¿Sabes qué? Olvida que pregunté. Y dicho esto, se metió en la cama, dándole la espalda a Cecilia, celos y frustración, los siguientes días fueron una tortura. Cecilia actuaba como si nada hubiera cambiado, pero Ana podía sentir el cambio. La conexión que habían construido ahora era un hilo frágil. Lo peor. De repente, Cecilia era más sociable. Salía más, conocía gente nueva y cautivaba a los demás sin esfuerzo. Una noche, Ana regresó tarde de una sesión de estudio y encontró a Cecilia en su cama, riéndose de algo en su teléfono. ¿Quién es?, preguntó Ana sin poder contenerse. Cecilia la miró y luego sonrió con suficiencia. Solo un chico de clase. Algo se retorció en el pecho de Ana. Sabía que no tenía derecho a sentirse así, sobre todo porque Cecilia le había dejado claro que el beso no significaba nada. Pero sí había significado algo. Se dio la vuelta, agarrando con más fuerza su cuaderno de dibujo. Si Cecilia quería fingir que no había sucedido, bien. Pero Ana no estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir fingiendo, la distancia entre ellas se volvió insoportable. Los días transcurrían en una rutina borrosa, clases, bocetos, fingir que no les importaba. Pero la verdad era que a Ana le importaba demasiado. Cecilia, en cambio, parecía estar perfectamente bien. Iba y venía a su antojo, con sus sonrisas fáciles y su encanto, como si nada hubiera pasado entre ellas, hasta que una noche, Ana entró en su dormitorio y de inmediato presentía que algo andaba mal. Cecilia estaba sentada en su cama, con el teléfono en el regazo, mirando la pared. Ana dudó. ¿Todo bien? Cecilia parpadeó, como si despertara de un trance, y luego soltó una breve risa sin humor. La verdad es que no. Ana dejó su mochila en el suelo. ¿Qué ha pasado? Cecilia exhaló lentamente, frotándose la cara con una mano. Llamó mi familia. Ana frunció el ceño. Vale. Cecilia se volvió hacia ella, con una mirada sombría y resignada en la mirada. ¿Quieren que vuelva? Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Volver? ¿Te refieres a Brasil? Cecilia asintió. Sí. Ana se sentó lentamente en su cama, asimilando la situación. ¿Por qué ahora? Cecilia soltó una risita amarga. Porque han decidido que es hora de que siente la cabeza. Ya sabes, ser la hija perfecta, aceptar mis responsabilidades. El pulso de Ana se aceleró. ¿Responsabilidades? Cecilia dudó y luego suspiró. ¿Quieren que me case? Ana se quedó sin aliento. ¿Qué? Cecilia apartó la mirada. Lleva años arreglado, no es un matrimonio forzado ni nada, pero es lo que se espera. Mi familia es de una familia adinerada. La tradición lo es todo para ellos. Hizo una pausa. Que me fuera a París fue solo un retraso. Ana sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. ¿Y vas a seguir así como así? Cecilia se encogió de hombros, pero el movimiento fue rígido, forzado. No lo sé. Ana la miró fijamente. Pero tú no quieres esto, ¿verdad?
se burló Cecilia. Claro que no. ¿Pero qué opción tengo? Si me quedo, me cortarán el suministro, se acabará el apoyo financiero, se acabarán los contactos, se acabará. Hizo un gesto vago. Todo. La mente de Ana daba vueltas. Era Cecilia, la Cecilia segura e intocable, hablando de no tener otra opción. No tenía sentido. Pero sabía que sus siguientes palabras podrían cambiarlo todo, retenía frustración, agotamiento y algo más que Ana no podía identificar. No lo entiendes, Ana. No todos pueden simplemente seguir sus sueños. Algunos tenemos expectativas que cumplir. El corazón de Ana latía con fuerza. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? Cecilia no respondió, y ese silencio lo reveló todo, la tensión se desbordó. Los siguientes días fueron sofocantes. Cecilia apenas hablaba de su decisión, evitando el tema por completo. Ana intentaba actuar con normalidad, pero su mente era un torbellino, la idea de que Cecilia se marchara, de que regresara y se casara con alguien a quien no amaba, le resultaba insoportable. Finalmente, una noche, todo llegó a su punto álgido. Anne estaba sentada en el escritorio, fingiendo concentrarse en un boceto. Cecilia estaba tumbada en la cama, mirando al techo. El peso de la habitación era sofocante. Anne partió el lápiz por la mitad. Cecilia, dijo bruscamente. ¿Te vas a ir? Cecilia se puso rígida. No lo sé. Ana se levantó, frustrada. Lo sabes. Solo que tienes demasiado miedo de admitirlo. Cecilia se incorporó, con el rostro ensombrecido. Ah, ¿así que ahora sabes lo que pienso? Ana apretó los puños. Sé que no quieres esta vida que te imponen. Sé que solo la estás considerando porque temes perder lo que te dan. Cecilia apretó la mandíbula. ¿Y qué se supone que debo hacer exactamente? Ana, dijo Cecilia con voz áspera. Por ti. Por nosotras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión para la que ninguna de las dos estaba preparada. Los ojos de Cecilia parpadearon, algo frágil, algo vulnerable. Pero entonces, con la misma rapidez, los apagó. Tal vez esto nunca fue una opción, dijo Cecilia con voz fría. Ana retrocedió, como si le hubieran dado una bofetada. Miró hacia otro lado. Me voy en 2 días, susurró. Sintió que algo se quebraba en su interior. Se dio la vuelta y parpadeó rápidamente. Su voz era apenas un susurro. Bueno, entonces no hay nada más que decir. Cecilia no la detuvo mientras salía de la habitación. A la mañana siguiente, Ana se despertó en una habitación vacía. La cama de Cecilia estaba hecha, su lado del escritorio despejado, y su aroma habitual, una mezcla de perfume caro y algo único de ella, ya se estaba desvaneciendo. Por un momento, Ana simplemente se quedó sentada allí, mirando el espacio vacío donde solían estar las cosas de Cecilia. Esto es todo. 2 días atrás, luchó, rogó para que Cecilia se quedara, y Cecilia decidió irse. Se dijo a sí misma que ya no le importaba, que no sería ella quien persiguiera a alguien que ya había decidido que no valía la pena quedarse. Pero el dolor en su pecho contaba otra historia. Pasó la mayor parte del día vagando sin rumbo por las calles de París, fingiendo no pensar en Cecilia. Es su decisión. Ella lo tomó. Se acabó. Pero a medida que pasaban las horas, mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre la ciudad, Ana se encontró caminando hacia el Sena. Se detuvo en el mismo puente donde se habían besado por primera vez, sacó su teléfono y leyó el mensaje que Cecilia le había dejado esa mañana. Si miras la Torre Eiffel esta noche, que sepas que yo también la miraré. Ana apretó el teléfono con más fuerza. El corazón le latía con fuerza. Retrocedió un paso, luego otro, y giró, corriendo contra el tiempo. Las calles se desdibujaron mientras se abría paso entre la gente, ignorando el frío que le azotaba la piel. Ni siquiera sabía qué diría si llegaba a tiempo.
¿Importaría? ¿Cecilia siquiera la escucharía? Pero a Ana no le importaba. Tenía que intentarlo. Para cuando llegó a la Torre Eiffel, le ardían los pulmones. Recorrió la zona frenéticamente, con el pulso latiéndole en los oídos. Y entonces, allí estaba Cecilia, de pie cerca de la calle, con su maleta a su lado y un taxi aparcado cerca. Estaba de cara a la torre, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Por un momento, Ana se quedó mirando. Cecilia parecía perdida, como si esperara a algo o a alguien. Ana respiró hondo. Luego gritó, «Cecilia». Cecilia se giró y, por una fracción de segundo, su rostro quedó indescifrable. Luego, abrió los ojos de par en par. Ana no se detuvo. Extendió la mano. Cecilia, sin aliento, con la mano temblorosa. «¿No quieres irte?», dijo Ana con voz ronca. Cecilia tragó saliva. «Ana, no me mientas». «Ana», la interrumpió, «sé que no quieres esto. Y si te vas ahora, si te subes a ese avión, te arrepentirás». Cecilia dejó escapar un suspiro tembloroso. «No es tan sencillo». «Sí, lo es», insistió Ana. «Eres tú quien lo complica. Una vez me dijiste que hago que las cosas parezcan fáciles, pero la verdad es que solo tienes miedo». Cecilia apretó la mandíbula. «Claro que tengo miedo. Mi familia, mi vida entera, depende de su aprobación. ¿Crees que puedo tirarlo a la basura?». Ana se acercó, bajando la voz. «Creo que ya sabes lo que quieres. Solo estás esperando permiso para elegirlo». Los ojos de Cecilia la buscaron, llenos de algo crudo y desesperado. Inhaló profundamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Así que te lo pido, Cecilia. Elígeme». El silencio se prolongó entre ellas. Entonces, por fin, Cecilia exhaló, agarró a Ana, y antes de que Ana pudiera decir otra palabra, Cecilia dejó caer su maleta y la besó allí mismo, en medio de las calles de París, con la Torre Eiffel brillando tras ellas. Fue un beso que supo a libertad, a una decisión finalmente tomada. Cuando se separaron, Cecilia apoyó la frente en la de Ana. «Me quedo», susurró Cecilia. Ana cerró los ojos y sintió un gran alivio. «Sí». Cecilia soltó una risa entrecortada. «Sí». Ana sonrió. «Bien». Y con eso, le dieron la espalda al taxi, olvidando la maleta, y caminaron juntos hacia la ciudad. La ciudad se sentía diferente ahora, más luminosa, más brillante, o tal vez solo era Ana. Ella y Cecilia caminaban sin rumbo por las calles parisinas. El peso que las había agobiado durante días finalmente se había aliviado. La decisión de Cecilia de quedarse quieta le pareció surrealista, pero Ana no lo cuestionó. Simplemente se aferró al momento. Ninguno de los dos habló durante un rato, y por una vez, el silencio entre ellos no estaba cargado de incertidumbre. Era cómodo. Era suyo. Finalmente, acabaron en un tranquilo café escondido en una callejuela, el tipo de lugar que Ana sabía que a Cecilia le encantaba: escondido, íntimo, apartado del ruido del mundo. Pidieron café y se sentaron junto a la ventana, con las manos juntas, pero sin llegar a tocarse. Cecilia removió su taza distraídamente, con la mirada perdida. «Entonces», dijo Ana, rompiendo el silencio, «¿y ahora qué?». Cecilia exhaló, frotándose la sien. «No lo sé. Dímelo tú. Parece que últimamente tienes todas las respuestas». Ana puso los ojos en blanco, pero sonrió. «No tengo respuestas. Solo espero, supongo». Cecilia tarareó. «Eso es peligroso». Ana ladeó la cabeza. «¿Por qué?». Cecilia se recostó en su silla. «Porque la esperanza significa creer que todo saldrá bien. Y todavía estoy pensando si creo en eso». Ana la observó con atención. Las palabras de Cecilia eran vacilantes, pero no se cerraba, no como antes. «Entonces, vamos a resolverlo juntos»,
dijo Ana suavemente. Cecilia dejó escapar un suspiro, sus labios apretados en una pequeña sonrisa, casi reticente. ¿De verdad no vas a dejar que me escape de esto? Ana sonrió. No. Cecilia negó con la cabeza, con un destello de diversión en sus ojos. Luego, lentamente, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Ana. De acuerdo, dijo Cecilia. Averiguémoslo. Ana apretó los dedos, y una calidez se extendió por su pecho. Por primera vez desde que se conocieron, Cecilia no huía, ni Ana tampoco. A la mañana siguiente, Ana se despertó con el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana. Parpadeó, adaptándose a la tenue luz que se filtraba por las cortinas, y se dio la vuelta, solo para encontrar a Cecilia ya despierta, tumbada de lado, observándola. Buenos días, murmuró Cecilia. Ana sonrió somnolienta. Buenos días. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se sentía diferente ahora, no cargado de incertidumbre, no tenso por palabras no dichas. Se sentía bien. Cecilia extendió la mano y trazó un camino ligero sobre la muñeca de Ana con las yemas de los dedos. ¿Sigue siendo real? Ana tarareó. Entrecerró los ojos. Eso parece. Cecilia sonrió con suficiencia. Bien, porque no pienso cambiar de opinión. El pecho de Ana se enterneció ante la seguridad en su voz. Apenas unos días antes, Cecilia había estado lista para partir, para entregarse a una vida que no era suya. Pero ahora, estaba allí con Ana, y decidía quedarse, construyendo una vida juntas. Los siguientes días estuvieron llenos de ajustes silenciosos. Cecilia empezó a buscar maneras de que su estancia en París fuera más duradera. Contactó con algunos contactos, buscando trabajo, planeando sus próximos pasos. Por primera vez, no dependía del dinero ni de la influencia de su familia. No fue fácil, tuvo momentos de duda, frustración, momentos en los que Ana la pillaba mirando el teléfono, dudando si llamar a casa. Pero cada vez, negaba con la cabeza y lo dejaba. Y Ana estaba allí. Las charlas nocturnas se convirtieron en salidas a tomar café por la mañana. Las miradas compartidas se convirtieron en dedos entrelazados sin dudarlo. París, que antes era solo una ciudad de transición para ambos, se estaba convirtiendo poco a poco en su hogar. Una noche, sentados en su dormitorio, Cecilia tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Entonces, no podemos seguir viviendo aquí para siempre, dijo Ana. Ah, sí. ¿Y qué sugieres? Cecilia sonrió con suficiencia. ¿Qué te parece si conseguimos un lugar juntos? Preguntó Ana, se le revolvió el estómago. No era una pregunta que Cecilia hubiera hecho antes, pero ahora la hacía, y Ana ya sabía la respuesta. Ella sonrió. Siento que es la mejor idea que has tenido. Cecilia se rió entre dientes, inclinándose. Tengo algunos buenos. Ana puso los ojos en blanco antes de atraer a Cecilia para besarla. No sabía qué les depararía el futuro, pero por ahora, en este momento, se tenían la una a la otra, y eso era suficiente. Habían pasado meses desde que Cecilia decidió quedarse. El frío invernal había dado paso al aire fresco de principios de primavera, y con él, todo se sentía más ligero y luminoso. Ana y Cecilia habían encontrado un pequeño apartamento en Montmartre, lo suficientemente grande como para hacerlo suyo. No era lujoso, ni de lejos el lujo con el que Cecilia había crecido, pero tenía calidez, la luz que se filtraba por las ventanas por la mañana, el aroma a café llenaba el espacio y las paredes que resonaban con sus risas. Las tenía a ellas, una vida que construyeron juntas. Ana estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con su cuaderno de dibujo sobre el regazo, mientras trazaba líneas distraídamente. Al otro lado de la habitación, Cecilia estaba de pie junto a la ventana, tomando un sorbo de café y observando la calle. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si me hubiera ido?, preguntó Cecilia de repente. Ana levantó la vista e inclinó la cabeza. En realidad, no. Cecilia levantó una ceja. No.
Ana se encogió de hombros. ¿Por qué no lo hiciste? Te quedaste. Y eso es lo que importa. Cecilia tarareó, dejando su taza antes de acercarse a Ana. Se sentó a su lado, inclinándose tan cerca que sus hombros se tocaron. Eso fue muy poético de tu parte, bromeó Cecilia. Ana sonrió con suficiencia. Tengo mis momentos. Cecilia robó el lápiz de la mano de Ana y comenzó a dibujar en la esquina de la página. Pequeñas estrellas, un corazón a medio terminar. ¿Sabes?, murmuró Ana, para alguien que dice no ser artista. No eres malo en esto. Cecilia sonrió con sorna, pero había algo más dulce en sus ojos. Supongo que tuve una buena influencia. Ana se inclinó y besó a Cecilia en la mejilla. ¿Sabes?, susurró contra su piel, creo que todo va a ir bien. Cecilia se giró y besó a Ana con lentitud y fervor. Al separarse, apoyó la frente en la de Ana. Sí, murmuró Cecilia. Yo también lo creo. Afuera, las calles de París bullían de vida. La ciudad que una vez fue un lugar de incertidumbre se había convertido en algo completamente distinto, algo estable, algo real. Una ciudad donde, contra todo pronóstico, se habían encontrado, y ninguno de los dos planeaba separarse.